Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy vamos a exponer el seminario número 4, llamado Fotosíntesis y almidón. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar con la introducción. El almidón constituye principalmente carbohidratos de reserva en las plantas superiores, siendo almacenado en órganos como hojas, tallos, raíces, semillas, flores y sus frutos. Su papel esencial radica en proveer energía y carbono durante las fases críticas del desarrollo vegetal, como la germinación, los periodos de estrés ambiental o el reinicio del crecimiento tras la dormancia. Además, representa una fuente clave de alimento para el ser humano y su importancia económica está en ascenso gracias a su creciente uso de la producción bioetanol y diversas aplicaciones industriales debido a su bajo costo, versatilidad y capacidad de modificación fisioquímica. Siguiente, por favor. Bueno, primero que todo, ¿qué es el almidón? El almidón es un polisacárido de reserva fundamental en las plantas terrestres, ampliamente distribuido y esencial para la supervivencia de diversos organismos. Su estructura, el almidón está compuesto por dos polisacáridos de glucosa, la amilosa, una cadena lineal con enlaces alfa 1,4, y la amilopectina, una molécula altamente ramificada con enlaces alfa 1,6. Su ubicación mayormente se localiza en los plástidos, en los cloroplastos, cuando se sintetiza de forma transitoria durante la fotosíntesis, y en los amiplastos. La función es reserva de energía y carbono y una fuente de carbono durante la germinación, floración, estrés y crecimiento. La síntesis de almidón en células vegetales. ¿Qué es y dónde ocurre? La síntesis de almidón en las células vegetales es un proceso fundamental mediante el cual las plantas convierten la glucosa en almidón, un polisacárido que actúa como reserva de energía. Este proceso ocurre principalmente en los cloroplastos, donde se forma el almidón transitorio, en las hojas y en los amiloplastos, donde se almacena el almidón de reserva en estructuras como semillas y tubérculos. La síntesis de almidón es crucial para la planta ya que permite almacenar energía que luego puede ser liberada mediante su hidrólisis cuando sea necesario. Las etapas son la fijación del carbono, la fotosíntesis. En el ciclo de Calvin, el dióxido de carbono se convierte en trioso-fosfato, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Algunas triosas se convierten en glucosa 6-fosfato, que es el precursor para formar el almidón. Luego sigue el transporte de glucosa 6-fosfato, que entra al cloroplasto en caso que provenga de citoplasma. Luego sigue la formación de ADP-glucosa, que es dentro del cloroplasto, la glucosa 1-fosfato se convierte en ADP-glucosa, que es el donador de glucosa activado por acción de la enzima ADP-glucosa pirofosforilasa, que vendría a ser la AGPasa. La polimerización, el almidón sin tasa transfiere glucosa desde el ADP-glucosa a una cadena creciente de amilosa y amilopectina, que son los dos tipos de moléculas del almidón. En el caso de la amilosa, la cadena es lineal con enlaces glucosídicos alfa 1,4 y en el caso de la amilopectina es ramificada con enlaces glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6. Por último, la ramificación. La enzima ramificante del almidón introduce ramificaciones mediante enlaces alfa 1,6, dando lugar a la estructura altamente ramificada de amilopectina. Bueno, continuando con regulación de síntesis de almidón, la regulación de síntesis de almidón es un proceso fundamental, el cual nos va a poder permitir que la planta almacene energía durante el día y también pueda liberarla durante la noche. Sí. Primero recordemos que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual
el cual... el proceso mediante el cual las plantas transforman energía solar en compuestos orgánicos como es la glucosa. Una parte de esta glucosa no se va a descomponer inmediatamente, en lugar de eso va a convertirse en almidón, el cual actúa como una reserva energética. Esto ocurre gracias a una enzima muy clave, que va a ser la GTPasa, el cual va a regular el inicio de este proceso. Gracias al mecanismo, incluso de la ausencia de luz, la planta puede mantenerse activa mediante su metabolismo. Durante la noche la situación cambiará, pues, ¿no? Como no va a haber fotosíntesis, no hay luz, la planta solamente debe recurrir a todas sus reservas. Entonces, el almidón que se acumuló en los cloroplastos, durante el día se va a empezar a degradar. Este proceso va a liberar azúcares como la maltosa, la hexosa, la sacarosa, y luego de todo este proceso van a estar transportados hacia el citosol, donde se utiliza como fuente de energía las plantas. En regulación ambiental, vamos a poder ver que existen factores ambientales que afectan ese proceso. Por ejemplo, el frío, la disminución de luz. Estos frenan la síntesis de almidón o también pueden empezar a activar su degradación, dependiendo del estado de la planta. La siguiente, por favor. Como ya sabemos, la síntesis de almidón va a ser un proceso vital para las plantas y no se hará en forma automática. Va a estar regulado cuidadosamente por mecanismos diferentes, desde la genética hasta factores enzimáticos, hormonales. Igual vamos a estar viéndolos en estos puntos. Primero vamos a hablar de la regulación genética. Aquí vamos a hablar de los genes que codifican la enzima, encargadas de la síntesis de almidón, como ya estamos hablando. Uno de los más importantes genes en el que se codifica la enzima AGTPasa es la que transforma glucosa 1-fosfato a ADP-glucosa. Claro está que va a ser el precursor inmediato del almidón. También estará la síntesis de almidón, la cual une las subunidades de la glucosa y las ramificadoras y genera ramificaciones necesarias para poder formar la amilopeptina. Entonces, si los genes se activan, aumenta la cantidad de enzimas, por lo tanto va a haber un incremento de producción del almidón. En la regulación enzimática, básicamente vamos a ver cómo se controla la enzima cómo se controla la enzima que está activada, o sea, si está activada o no. Esto se va a hacer a través de modificaciones posttransduccionales, como la fosforilación, que puede activar o desactivar enzimas según las necesidades de la planta, de la célula, perdón. En esta regulación van a haber tipos de regulación. Va a ser la regulación aldostérica, donde ciertos metabolitos se unen hacia la enzima y cambian su actividad. Por ejemplo, el 3-fosfoglicerato puede activarla y el fosfato inorgánico la inhibe, pues no, puede inhibirla. En regulación metabólica, vamos a poder ver la síntesis de almidón como depende de muchos estados energéticos, va a depender de los estados energéticos que tiene la planta, si hay suficiente ADP de glucosa, o hay también ATP, la producción de la GDPasa, y la síntesis va a continuar. Además, se necesita un buen nivel de glucosa 1-fosfato, que es el precursor de este proceso, claro está. En pocas palabras, si la energía y la materia
va a fabricar el almidón, sino el proceso se ralentiza, o sea, se para o se vuelve más lento. En regulación ambiental y hormonal, vamos a poder ver la regulación de la luz. O sea, la luz solar estimula la fotosíntesis, como ya lo he dicho. Por lo tanto, incrementa la disponibilidad de la glucosa para poder convertirlo en almidón. Además, hay ciertas hormonas vegetales como la gliberina, la oxina, la citoquina o la GABA. Pueden activar o inhibir la expresión de genes relacionados con la síntesis de almidón. Este es un proceso clave de estrés o de desarrollo cuando la planta necesita adaptarse y priorizarse en ciertos procesos metabólicos. Ok, continuando tenemos a la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso biológico mediante el cual organismos como las plantas, algas o bacterias van a captar y transformar energía solar en energía química que va a presentarse en forma de azúcares como lo puede ser la glucosa. A este tipo de organismos se les va a denominar como fotoautótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a producir su propio alimento por medio de la luz. Utilizando la energía ya mencionada, van a transformar dióxido de carbono y agua en glucosa como producto principal y en oxígeno como subproducto que va a ser liberado hacia el ambiente. Este proceso se va a dar dentro de lo que se conoce como cloroplastos, organulos propios de las células vegetales y algas, que a su vez contienen estructuras claves para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis. Primero tenemos a lo que son los tilacoides, sacos membranosos que contienen un pigmento verde que también es llamado clorofila, encargado de captar la luz solar. En esto se va a llevar a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis. Y por otro lado tenemos a los estromas, el estroma, mejor dicho, que es un fluido caracterizado por rodear o cubrir a los tilacoides. En este se va a dar la fase oscura y la formación de glucosa. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya se mencionó con anterioridad, la función principal de la fotosíntesis es formar glucosa que posteriormente va a ser utilizada para generar ATP por medio de la respiración celular. La glucosa también puede ser utilizada para formar otro tipo de biomoléculas, como lo puede ser la celulosa, que va a tener una función estructural en la pared celular, en almidón, que tiene funciones como reserva energética, en aminoácidos, entre otros. Además, va a permitir formar otro tipo de estructuras a través del desarrollo y crecimiento de la planta, como lo pueden ser las hojas o frutos. Como segunda función, tenemos lo que es la liberación de oxígeno, que se va a dar en la fase luminosa. Esto es fundamental para mantener una atmósfera adecuada y va a ser utilizado en la respiración celular aerobia. Como tercera función, tenemos la reducción de CO2 en la atmósfera, ya que este va a ser utilizado durante la fotosíntesis. Eso va a permitir regular lo que es el ciclo de carbono y la temperatura a nivel global. También va a reducir lo que es el impacto del efecto invernadero. Y como última función tenemos lo que es producir alimento para las plantas, permitiéndoles nutrirse sin la necesidad de depender de otros organismos, permitiéndoles así ser la base de lo que es la cadena alimenticia y a su vez servir de alimento para otro tipo de organismos. Ahora hablando un poco más de detalle, hablaré sobre el proceso de la fotosíntesis. De este consta de literalmente tres fases, la cual sería la fase luminosa, oscura y la de la formación de carbohidratos que no están habladas, pero ahí es donde ya se formaría el almidón. En la fase luminosa, nosotros en la planta entra lo que sería el H2O, que sería el agua, y el CO2, lo cual el H2O sería descompuesto por los factores como por ejemplo la luz solar, una vez captados por los cloroplastos y recibidos por la clorofila. Estos ayudarán a descomponer el H2O
moléculas de oxígeno, los cuales serían liberados de la planta, y NADPH2 y electrones y protones. Dentro de la clorofila, los electrones serán excitados por la luz solar y estos liberarán una cierta energía, los cuales harán bombear a los protones, formándonos así el ATP. Como producto final de la fase luminosa estaríamos creando el ATP y el NADPH2. Siguiente, por favor. Ahora, en la segunda fase, que sería la fase oscura o ciclo de Calvin, empezamos con una molécula de CO2. La molécula de CO2 se fija junto con una molécula llamada RVP, llamada ribosa 1.5 bifosfato, los cuales, con ayuda de una enzima llamada rubisco, 1.5 ribosa bifosfato carboxilasa o oxigenasa, lo cual actuaría convirtiendo este CO2 en 3-PGA, que sería 3-fosfoglicerato, en dos moléculas, por así decirlo. Una vez obtenido esta molécula de 3-PGA, serían fosforiladas por el consumo de ATP y con ayuda de otra enzima llamada PGA quinasa, lo convertiría esta molécula en 1.3 bifosfoglicerato. Para luego esta molécula ser reducido por el poder reductor del NADPH2 más otra enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, lo cual esta molécula de 1.3 bifosfoglicerato será convertido a 3 gliceraldehído 3-fosfato, 3-PGA. No, digo 3G3P. Dos moléculas de G3P serán formadas en una vuelta del ciclo de Calvin. Pero para nosotros poder formar una glucosa en la siguiente fase, que sería la de formación de carbohidratos, necesitaríamos realizar 3 vueltas más, ya que necesitaríamos 6 moléculas de G3P, los cuales 5 se llevarían a cabo para la síntesis del RVP, que se encuentra al principio del ciclo de Calvin, y una molécula de G3P para la producción de la glucosa. Siguiente. Ahora, en la fase de formación de carbohidratos, como bien dije, una molécula de G3P será ida para la formación de estos carbohidratos, pero necesitaríamos otra molécula sintetizada más de G3P para realizar esta formación. Por ende, necesitaríamos otra vez realizar el ciclo de Calvin otras 3 vueltas más para formarnos otra molécula de G3P. Una vez obtengamos nuestras 2 moléculas de G3P, una molécula de G3P será convertida a dihidroxiacetona fosfato, o sea, DHAP, por una enzima llamada triosa fosfato isomerasa, lo cual isomerará esta molécula convirtiéndola en DHAP. Una vez obtengamos esta molécula, se fijará junto con el G3P, con la otra molécula de G3P, convirtiéndolos con una enzima llamada aldolasa en una fructosa 1.6 bifosfato. Una vez obtenido esta molécula de 1.6 bifosfato, será actuada por otra enzima llamada fructosa 1.6 bifosfatasa, lo cual quitará un grupo fosfato a esta fructosa 1.6 bifosfato, convirtiéndolo así ya en F6P, fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato ahora simplemente quedaría convertirlo en glucosa 6-fosfato con ayuda de otra enzima llamada fosfohexosa isomerasa, lo cual isomerará esta molécula convirtiéndolo en G6P. Ahora, para este proceso ya de la fotosíntesis, podríamos nosotros dejarlo en G6, en una molécula de glucosa 6-fosfato, o convertirlo ya en una glucosa, por así decirlo. Pero normalmente es la siguiente enzima, que sería la glucosa 6-fosfatasa, no es tan activa en las plantas, por lo cual es normal
que en las plantas no se dé esa enzima y se deje en G6P para poder formar los carbohidratos como por ejemplo el almidón, celulosa, sacarosa y entre otros más. En resumen las cuentas, en la fase luminosa estaría entrando el CO2 y el H2O para luego al final formarse glucosa de 6 carbonos y el oxígeno que sería liberado en la fase luminosa. Ok. Comparación de la fotosíntesis con la fosforilación oxidativa. Primero tenemos que definir qué es la fosforilación oxidativa. Este es un proceso mediante el cual se va a aprovechar la reducción del oxígeno para formar energía en forma de ATP que se va a dar dentro de las mitocondrias de las células eucariotas. Además, es la última etapa de la respiración celular aeróbica. Se utilizan electrones del NADH y el FATH2 que van a ser transferidos al oxígeno por reacciones de oxidorreducción a través de una serie de complejos que se van a denominar también como la cadena transportadora de electrones. Comparando estos dos procesos, podemos mencionar los siguientes puntos. Primero, a lo que es fuentes de energía. La fotosíntesis requiere de lo que es la energía solar o lumínica para poder activarse. Además de que la presencia de agua va a servir como donador inicial de electrones. En el caso de la fosforilación oxidativa, esta va a requerir de la energía química de los electrones que van a ser donados por el NADH y el FATH2. Los aceptores de electrones de estas reacciones van a ser respectivamente el NAD-fosfato, que va a ser reducido a NADPH, y el oxígeno, que va a ser reducido a agua. Como segundo punto, tenemos a lo que es los productos de las reacciones. En este caso, la fotosíntesis va, a través de la fase luminosa, va a producir lo que es ATP, ATP y NADPH, como productos principales, y oxígeno como subproducto o desecho. En la fase oscura se va a requerir de este ATP y el NADPH para poder formar, ahora sí, glucosa como producto final. En el caso de la fosforilación oxidativa, esta va a producir ATP para diversas funciones celulares a partir de NADH y FATH2 que van a provenir de las rutas metabólicas de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Además, se va a producir agua como producto. Como tercer punto, tenemos a lo que es la ubicación de las reacciones. En el caso de la fotosíntesis, como ya se ha mencionado, esta va a ocurrir dentro de las células vegetales en un organelo llamado cloroplasto. Dentro de este cloroplasto van a estar las estructuras membranosas conocidas como los tilacoides y el estroma. En el caso de los tilacoides se va a llevar a cabo lo que es la fase luminosa y en el estroma se va a llevar a cabo la fase oscura o ciclo de Kyle. En el caso de la fosforilación oxidativa, esta se va a dar en la mitocondria y la membrana interna mitocondrial en el caso de células eucariotas, y en el caso de células procariotas se va a dar en la membrana plasmática. Como cuarto punto tenemos a lo que es el flujo de electrones. En la fotosíntesis se presenta como punto de partida para su cadena de transporte de electrones lo que son los fotosistemas 1 y 2, ambos ubicados dentro de los tilacoides, encargados de captar lo que es la energía solar para ser convertida a energía química. Su gradiente de protones se encuentra en el propio tilacoides también y va a ser utilizado por la ATP sintasa para poder generar ATP en lo que es el estroma. En el caso de la fosforilación oxidativa, su cadena de electrones va a presentar lo que son los complejos 1, 2, 3, 4. También va a presentar lo que es la coenzima Q y la citocromo C. Al igual que en la fotosíntesis, la ATP sintasa va a utilizar su gradiente para producir ATP. Pero en este caso no se va a dar en el estroma, se va a dar en la matriz. Y como último punto tenemos a lo que es su función en el metabolismo. La fotosíntesis se va a dar en organismos fotoautótrofos, como en algunas bacterias, algas y plantas. Es un proceso metabólico de tipo anabólico, que quiere decir que se van a formar materia orgánica a partir de lo que son sustancias más simples o moléculas más pequeñas.
Por otro lado, la fosforilación oxidativa se va a dar en todos los organismos aeróbicos, que quiere decir que van a requerir oxígeno para vivir y desarrollarse. Es un proceso metabólico de tipo catabólico, ya que va a degradar nutrientes como la glucosa para poder formar NADH, FATH2 y ATP. Ahora, para el caso clínico tenemos lo que sería la deficiencia de luz. Acá trataremos lo que es la falla en la acumulación del almidón. Los síntomas principales serían la clorosis leve, bajo crecimiento y hojas pequeñas. ¿Pero esto a qué se debe? Se debe a una exposición prolongada a baja intensidad lumínica. Como bien se explicó en la fase luminosa, nosotros estaría entrando lo que serían los rayos solares para poder formar el ATP y NADPH, lo cual les estimularían para el ciclo de Calvin y otros componentes más. Ahora, para los mecanismos, encontramos que la fotosíntesis se reduce, lo cual habrá menos glucosa y menos producción de almidón. Como bien dije al principio, en la fase luminosa estaríamos creando el ATP y el NADPH2, los cuales serían unos componentes necesarios para el ciclo de Calvin y poder así formar el almidón en la fase de formación de carbohidratos. Y por último, esto provocaría un consumo de energía mayor al que produce, porque técnicamente estaría usando de sus reservas la planta para poder seguir sobreviviendo. ¿Puedes retroceder, por favor? Gracias. Bueno, el tratamiento sería ajustar las condiciones de luz y aumentar la intensidad lumínica, ya que usar luces artificiales como luces LED de espectro completo, bueno, si se trata de cultivo bajo techo o invernadero, en este caso, en campo abierto se debe de reubicar a una zona más soleada o reducción de una sombra de otras plantas o objetos. Bueno, el diagnóstico sería bajo las observaciones de los siguientes síntomas. Sería una clorosis leve, que son hojas más pálidas por menor clorofila, un bajo crecimiento generalizado y hojas más pequeñas, ausencia o reducción en la acumulación de almidón, que puede detectarse con tinción con Lugol. Bueno, para terminar, con esta exposición voy a poder compartirles la parte de conclusión. Primero, recordemos que la fotosíntesis es esencial porque a partir de ellas se produce glucosa, ya que va a ser la base principal para la síntesis del almidón. El almidón llega a cumplir un rol clave, que es la reserva energética. Gracias a él, como ya les comenté en un principio, la planta, ahí está. Una antes, por favor. Ya. Como les digo, el almidón cumple un rol clave como reserva. Gracias a él, la planta sigue funcionando de noche y cuando no hay luz. También recordar que el proceso no llega a ser automático. La síntesis de almidón está finalmente regulada por enzimas, hormonas, factores ambientales e incluso por genes, como ya les mencioné, según la necesidad de la planta. Entre otras enzimas vamos a rescatar a la AGTPasa porque es la enzima encargada de todo el proceso desde un inicio.
Todo este conocimiento nos ayuda a poder mejorar en cultivos mediante biotecnología, haciéndolo más eficaces y adaptables. La relación entre fotosíntesis y almidón nos permite aprovechar un mejor potencial energético para las plantas. Siguiente. El diseño estructural del almidón con cadenas lineales y ramificadas permite un equilibrio entre el almacenamiento compacto y la facilidad de movilización cuando se necesita energía. Las enzimas involucradas en la formación del almidón trabajan de manera coordinada para construir estructuras complejas a partir de unidades simples, mostrando cómo la célula organiza procesos de almacenamiento a largo plazo. La relación entre la disponibilidad de sustratos como la glucosa 1-fosfato y la actividad enzimática evidencia que la célula vegetal ajusta sus procesos según sus recursos internos. Y para terminar, esas no son nuestras referencias. Ya está. Gracias.